Le cedo la palabra a Miguel para su exposición, que toma el tiempo que a él le parezca oportuno, porque para algo estamos en una sede de libertad, y después abriremos un turno de debate. Adelante, Miguel, y muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que estáis hoy aquí, bien presencialmente o al otro lado de la cámara, y a quien pueda verlo más adelante. Quiero agradecer en primer lugar, obviamente, a vosotros, que seguro que tenéis cosas mucho más provechosas e interesantes que hacer que estar escuchando esta tarde esta intervención, aunque yo espero que no sea escuchar, sino que luego exista un diálogo que seguramente será lo más provechoso, ¿no? Voy a empezar con una metáfora deportiva y fácil, valga la redundancia, que es, y no futbolística, eso es un poco más difícil, pero no mucho, que es, bueno, que yo cuando vengo aquí, cuando era mucho más joven me dedicaba al atletismo, pues es venir como una especie de un centro de alto rendimiento, ¿no? Entonces, esos centros de alto rendimiento, esos centros tienen el personal y tienen los medios, y luego ya depende de ti el que lo hagas mejor o peor. En todo caso, yo me siento muy, muy agradecido por la invitación, porque, no lo digo por quedar bien, porque sois un grupo de referencia en esta materia. Y mi aproximación a esto es un poco, en parte casual. Yo creo que en la universidad muchas cosas pasan por casualidad, y bastante le debe pues a alguien que está aquí, que es Mario Hernández Ramos. Hace un par de años, él sabrá la fecha exacta, cuando él sacó la plaza de profesor titular, presentó un ejercicio que se titulaba, Mario me puede corregir, una mirada a la inteligencia artificial desde el derecho constitucional, ¿no? Y poco después de ese ejercicio de titularidad, yo coincidí con Rafa, y estaba también Mario, en el Monasterio de Piedra, una actividad, también valga la redundancia, una actividad académica organizada por la Fundación Jiménez Abad, ¿no? Entonces estuvimos hablando de estas cuestiones, y Mario amablemente pues me pasó el texto que él había presentado para ese ejercicio de titularidad, ¿no? Y yo, bueno, a partir de ese momento, digamos, traté de acotar un poco más esa mirada, no hacerla más profunda, pero sí acotarla, y digamos que en ese tiempo he tratado de llevar a cabo una mirada a la inteligencia artificial desde la teoría general de los derechos fundamentales. No sería desde todo el derecho constitucional, sino desde la teoría general de los derechos fundamentales. Y sobre eso es un poco sobre lo que voy a hablar, ¿no? No sé si esto funciona para pasar la presentación y qué tengo que hacer. Pero no sé, ¿se ve? Sí, vale. Bien, pues lo primero que voy a presentar es esta foto, que explica un poco mi trayectoria en esta materia, ¿no? Yo no sé muy bien si no he alcanzado todavía el monte de la ignorancia o estoy ya en el valle de la desesperación, ¿no? Esta diapositiva yo la he sacado hace poco de un comentario que explicaba el llamado efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que es un sesgo que se ha estudiado, en el que se dice que la gente que sabe mucho de un tema tiende a subestimar su conocimiento, mientras que los que saben o los que sabemos poco tiendes a sobreestimarlo, ¿no? Y ser mucho más osado. Entonces, bueno, se van pasando por una serie de fases, ¿no? Y, insisto, yo no sé si estoy en el monte de la ignorancia o ya he bajado al valle de la desesperación, pero desde luego estoy muy lejos del camino del saber, y ya no digamos de la meseta de los gurús, ¿no? Pero bueno, voy a hablar un poco de estas cosas, ¿no? Los temas que trataré, bueno, esto parece muy denso, pero trataré de explicar todo no más allá de 30 o 35 minutos, y luego aclararé la premisa de la que parto, porque hablo de teoría general de los derechos fundamentales. Luego trataré, sin apartarme de esta teoría general, hablar un poco de la incidencia de la inteligencia artificial en concretos derechos fundamentales, ¿vale? Y luego de la doble dimensión de los derechos fundamentales, un poco del objeto, la titularidad y el ejercicio de estos derechos, las garantías. Luego, porque creo que es inevitable, como sabéis, está a punto de aprobarse el texto del reglamento europeo, llamado coloquialmente la Ley de Inteligencia Artificial, y que según las fuentes, no sé si bien informadas, pues es probable que se remate pues a finales de este año o principios del año siguiente, aunque luego pueda ser que tarde un tiempo más en entrar en vigor, ¿no? Hablaré también, porque es una cuestión que se está debatiendo, como sabéis, los neuroderechos, si tiene sentido, y porque ya hay algún texto constitucional, me referiré a él, en el que se han reconocido, ¿no? Y luego lo pongo entre interrogantes la conclusión, ¿no? Porque creo que eso es lo más complicado. Bueno, ¿cuál sería la premisa? De la que vamos a partir, ¿no?
Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de teoría general de los derechos fundamentales? Que es, seguro que todo el mundo lo sabe, pero bueno, para situarnos, ¿no? No estamos hablando de cada derecho fundamental en particular, sino de los elementos que son comunes a todos ellos, ¿no? Y cómo impacta en estos elementos comunes la inteligencia artificial, es decir, en el objeto del derecho fundamental, en su titularidad, en su contenido, en sus límites y en sus garantías. Básicamente esa sería la cuestión, ¿no? Y en esto también hay que tener en cuenta que la teoría general, yo creo que, aunque hay elementos comunes a los textos constitucionales, pero lo que es la teoría general de cada sistema hay que extraerla del texto constitucional. Es decir, no es lo mismo la teoría general de los derechos fundamentales que deriva de la Constitución alemana que de la española, ¿no? O no tiene por qué ser lo mismo, ¿no? Entonces, yo lo hago partiendo del texto constitucional español. Y en cuanto a de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, como sabéis, esto también es un concepto controvertido. Lo es en el propio mundo de la inteligencia artificial. Si lees libros de informáticos, pues tienen una serie de elementos comunes, pero luego pues cada uno o grupos importantes introducen peculiaridades. Pero bueno, aquí podemos aceptar el sistema, la definición que propone el reglamento, el futuro reglamento de inteligencia artificial, que parece que esto no va a cambiar, no va a haber cambio esencial, ¿no? Y en el reglamento, la propuesta de reglamento, se dice que es un sistema, concepto que ha ido cambiando. Claro, un ámbito como este, en el que algo de 4 o 5 meses ya se ha quedado desfasado, pues imaginemos algo en lo que se lleva varios años trabajando, ¿no? Un sistema de inteligencia artificial es un sistema basado en máquinas, diseñado para funcionar con diversos niveles de autonomía y capaz, para objetivos explícitos o implícitos, de generar información de salida, como predicciones, recomendaciones o decisiones, que influyen en entornos reales o virtuales. Bueno, quizás podría decirse con menos palabras, pero en todo caso esto es lo que tenemos, ¿no? Y desde este punto de vista, y en cuanto al abordaje que hay que hacer, o que yo trato de hacer menos desde el punto de vista del derecho, y por también utilizar una metáfora fácil, aquí también nos encontramos con, digamos, la fábula de la tortuga y la liebre, ¿no? Si habitualmente se dice que el derecho en general va por detrás de la liebre social, en el ámbito tecnológico, pues la distancia parece que abismal. Pero yo creo que frente a esta distancia tan grande, la respuesta del derecho no es retirarse de la carrera, sino tratar, en la medida de lo posible, de competir y de alguna manera acotar el juego de la inteligencia artificial, ¿no? Por tanto, yo creo que no hay que ser, haciendo también una manipulación fácil, ni siquiera con inteligencia artificial, del título de este libro de Umberto Eco, creo que no hay que ser ni apocalípticos, ni tampoco totalmente integrados. Y digo esto de no integrados porque, bueno, contar una anécdota personal, el año pasado, un poco más adelante de estas fechas, se entregó en Oviedo el Premio Princesa de Asturias a los denominados padres de la inteligencia artificial, ¿no? Y 2 de ellos fueron a recogerlo, y a mí me dejó bastante preocupado en que uno de ellos, Jacques Lequin, decía que no había que estar preocupado, que no tenía que preocuparse por tratar de poner barreras jurídicas, ¿no? Y él introdujo la metáfora de la aviación. Vino a decir, de la misma manera que quienes diseñan aeronaves no están interesados en que las naves se caigan, nosotros tampoco estamos interesados en que estos sistemas generen problemas. Claro, pero había que decir, pero las aeronaves no las pilota cualquiera, y las aeronaves tienen unos controles de calidad, tienen unos niveles de resistencia, etcétera, etcétera. Por tanto, me llamó la atención esta pretensión de nosotros sabemos lo que hacemos, y aquí pues el derecho nada tiene que decir, en primer lugar porque siempre va a llegar tarde, y en segundo lugar porque los juristas no conocen bien esto, ¿no? Claro, yo creo que esto lo que nos tiene que llevar es también a una aproximación interdisciplinar respecto de estas cuestiones. En primer lugar, en el ámbito jurídico, porque creo que esto, en el ámbito del derecho, tenemos la tendencia a apropiarnos de las cosas, ¿no? Esto lo explicamos nosotros, esto lo investigamos nosotros. Bueno, yo creo que esto permea todo el derecho público, el derecho privado, la filosofía del derecho. Por tanto, creo que es interesante, bueno, escuchar lo que pueda decir gente que viene de otras ramas del derecho. Pero si nos quedamos solo en el ámbito jurídico, tampoco creo que vayamos a ser capaces de hacer frente a estas situaciones. Y creo que es muy interesante, pues, colaborar con gente que viene de muchos ámbitos. Desde luego con las personas que se dedican a la inteligencia artificial, y que es gente que también tiene sensibilidad social. Es decir, no es que a la mayor parte no les resulta trivial lo que están haciendo, ¿no? Pero yo diría
con gente que trabaja en el ámbito de la salud, es uno de los ámbitos en los cuales tiene mayor impacto. Habréis visto noticias que dice que, bueno, en el ámbito de la radiología, pues, los sistemas de inteligencia artificial ya son mucho más precisos a la hora de detectar un tumor, por ejemplo, es decir, que el ojo clínico ya no es un ojo humano, es un ojo electrónico. Pero eso no quiere decir que el ojo clínico humano no tenga que estar ahí, ¿no? Con el ámbito de la medicina, el propio ámbito de la lingüística, todo lo que tiene que ver con el tratamiento del lenguaje natural es fundamental. Por tanto, ahí hay un ámbito de trabajo, yo creo que interdisciplinar muy, muy interesante. Pero, insisto, el reto es este, ¿no? Esta caricatura que apareció en el The Economist es, bueno, esa mosca cojonera que es la inteligencia artificial, pues la Unión Europea se propuso tratar, si no de capturarla, al menos de controlarla, ¿no? Y ese es el reto en el que está la Unión Europea. Y yo creo que ese es un reto necesario. Es verdad que yo creo que la Unión Europea, al menos en una de sus declaraciones, me parece que es injustificadamente optimista. ¿Qué quiero decir con esto? La Unión Europea asume que en materia de desarrollo tecnológico se va muy por detrás de China y de Estados Unidos, que son claramente los que van por delante en el desarrollo de estas tecnologías. Entonces la Unión Europea dice, bueno, ya que no vamos normalmente a exportar tecnología de inteligencia artificial, vamos a exportar el derecho, la regulación de la inteligencia artificial. Yo tengo mis dudas de que China vaya a comprar nuestra propuesta de regulación jurídica, incluso Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que no intentemos aproximarnos a ella. Está haciendo la Unión Europea, está haciendo, y Mario puede contarlo mejor que yo, el Consejo de Europa. Creo que sería interesante también que en Latinoamérica y en otras latitudes, bueno, pues si tratas de hacer un abordaje jurídico de esto, más ambicioso, más prudente, pero insisto, yo creo que el hecho de que esto vaya muy rápido no quiere decir que el derecho o los juristas tengamos que desesperarnos, ¿no? Hay que tratar de ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y para seguir, bueno, un breve recordatorio, poniendo algunos ejemplos, algunos seguramente se desarrollarán en futuras sesiones, como decía el profesor Bustos. Bueno, algunos ejemplos conocidos por todos del impacto de la inteligencia artificial, digamos, en tres principios estructurales de cualquier Estado: la condición de Estado de Derecho, de Estado democrático y de Estado social, ¿no? Por ejemplo, un derecho que se asocia consustancialmente al Estado de Derecho es la libertad personal, no ser detenido, no ser privado arbitrariamente de la libertad, y también el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Pues bien, ya se habla de inteligencia artificial policial e inteligencia artificial judicial. A veces las diferencias, bueno, no son muy difusas, ¿no? Y a veces es verdad que estos dispositivos en rigor no serían inteligencia artificial. Bueno, cuando se trata aquí el caso de Biogen, que es el algoritmo que se ha desarrollado en España para tratar de proteger a las mujeres que han sido víctimas de un caso de violencia de género y evitar la reiteración, creo que ese algoritmo en rigor no es inteligencia artificial porque no autoaprende. Es decir, tiene 35 ítems. Cuando una mujer presenta una denuncia por violencia de género, o una policía le va preguntando una serie de cuestiones que tienen que ver con la personalidad del agresor, con las circunstancias de la agresión, de la agresión que ha sufrido, con el entorno familiar, etcétera, etcétera. Y al final, ese algoritmo da una predicción si esa mujer se encuentra en riesgo bajo, en riesgo medio, en riesgo alto o en riesgo extremo, ¿no? Este programa es pionero, o sea, se ha desarrollado en España desde hace más de 15 años y en teoría no hay en el mundo un sistema que haya analizado tantos casos. Aquí hay más de 600.000 casos, ¿no? Entonces, es un caso, diría, un ejemplo de inteligencia artificial aplicada a la prevención, ¿no? en el ámbito policial. Y, por poner otro ejemplo, el caso que se mencionó, el caso Loomis, es un caso muy conocido que se plantea en Estados Unidos. Loomis es un señor que es condenado, pacta una sentencia de conformidad con la Fiscalía y a resultas de esa conformidad el juez que conoce del caso decide que este señor como mínimo se va a pasar 5 años en la cárcel, ¿no? Y su abogado pregunta, bueno, pero ¿cómo 5 años? Y dice, no, porque hemos introducido los datos de este señor en un programa que tiene aquí el Estado, y el programa ha hecho una predicción de riesgo grave de reincidencia y pronto va a estar 5 años en la cárcel. Su abogado defensor dice, vale, pero yo quiero saber cómo funciona eso. Es decir, ¿por qué 5 años o 3? Es decir, ¿qué datos se han tenido en cuenta? ¿Cómo se han pesado esos datos, ¿no? Y el asunto llega al Tribunal Supremo del Estado, no al Tribunal Supremo Federal,
El Supremo de Estado rechaza la demanda y viene a decir, bueno, que ahí también opera la propiedad industrial, porque este era un programa desarrollado por una empresa, que el Estado la había comprado, había una cláusula de confidencialidad y entonces que no se lo podían enseñar. Bueno, ahí está en juego el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. A mí esa respuesta, pues jurídicamente me deja bastante preocupado, ¿no? En el caso este de Biogen, yo creo que es una muestra de que los resultados que se van a obtener no son solo un problema algorítmico, son también un problema de derechos fundamentales y de política criminal, porque a la hora de desarrollar este sistema hay que optar por, digamos, una alternativa, o bien potenciar la sensibilidad del sistema, es decir, que tratar de perfilar de una manera muy precisa quién puede reincidir, o tratar de optar por lo que se llama la especificidad, es decir, detectar los no reincidentes. Claro, ¿qué puede pasar? Que haya falsos positivos y falsos negativos. Es decir, a gente que se prediga que va a reincidir y luego, sin embargo, no lo haga, pero se han adoptado una serie de medidas cautelares. Y tener en cuenta también el daño reputacional que le supone a una persona, pues que es otra medida cautelar de esta naturaleza, ¿no? Entonces, es verdad, repito, que ahí, bueno, pues se puede decir, no, hemos optado por asumir que va a haber falsos positivos, pero preferimos que haya falsos positivos que no falsos negativos. Es decir, hay que optar por proteger la vida y la integridad física de la mujer en contra de los derechos del presunto agresor. Pero sí, esto hay que explicarlo. Una de las exigencias de la inteligencia artificial debe ser la explicabilidad, que podamos entender qué es lo que se está haciendo ahí, y se podría incluso hacer un test de proporcionalidad, si esto es la medida necesaria, si es la mínima posible, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí yo creo que falta transparencia, porque esos 35 ítems que están ahí... Vale. Perfecto. No, para nada. Esos 35 ítems no se sabe exactamente lo que pesa cada uno. Y eso podría ser interesante saberlo. Se puede decir, bueno, es que si la gente sabe lo que pesa cada uno, pues se puede tratar de engañar al sistema. Bueno, no sé, yo creo que aquí, pero bueno, esto si queréis lo podemos luego debatir, ¿no? Y otra cuestión que se plantea en este caso, pero que se puede extrapolar, es lo que indico ahí, un sesgo de autoridad tecnológica. ¿En qué sentido? En que si yo soy el policía, que estoy tomando la declaración a la mujer, y le doy al botón para que el botón me dé un pronóstico, el sistema está pensado para que el policía o la policía pueda elevar el nivel de riesgo. Puede decir, no, el sistema ha detectado un riesgo medio, pero a resultas de la entrevista con la mujer, yo creo que el riesgo es alto. Entonces yo elevo el nivel de riesgo y, por tanto, las medidas cautelares van a ser más intensas. Pero el sistema no permite bajar el nivel de riesgo. No permite que el policía diga, no, el sistema ha detectado que hay un riesgo alto, pero yo a la luz de lo que he visto creo que es bajo. Entonces, ahí ya hay una opción, ¿no? Ya se ha optado por eso. Y esto seguramente lo podréis debatir aquí, quienes han desarrollado esto dicen que en el 95% de los casos la policía avala la predicción. Por tanto, puede haber ahí un sesgo. Es decir, si yo veo eso, digo yo, bueno, pues ¿quién soy yo para contradecir el pronóstico? Porque yo igual estoy cansado, estoy nervioso, no he dormido bien, pero la máquina en principio no. La máquina es objetiva. Exactamente. Ese es yo creo que otro sesgo, que pensar que la máquina es objetiva. Pero eso es una cosa que habría que plantearse, ¿no? Ese alto nivel de sesgo. Claro, y hay algo que puede todavía contribuir más a elevar eso. Que hay un caso en España, al menos yo conozco uno, que se ha condenado a la administración a responsabilidad patrimonial de la administración por el siguiente caso. Una mujer presenta una denuncia en un cuartel de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, creo recordar, diciendo que su pareja la había maltratado. Y a resultas de la entrevista, los agentes que la atienden pues llegan a la conclusión de que el riesgo no es alto. Riesgo medio, riesgo bajo. Con lo cual nos adoptan medidas cautelares especialmente intensas. Y a los pocos días ese señor asesina a su mujer, ¿no? La familia de la mujer, yo creo que ni siquiera estaban casados, pero eran pareja, pero no estaban casados. La familia de la mujer presenta una demanda por responsabilidad patrimonial contra la administración, ¿no? Y ahí se plantea el dilema de si la administración en ese caso ha sido suficientemente diligente. Es decir, si basta fiarte de la máquina. Y dice, no, es que ustedes podían haber hablado, por ejemplo, con la trabajadora social que conocía la situación de esta familia. Podrían haber ido a preguntar a los vecinos, pero
digamos, se contentaron, o sea, no estoy haciendo una crítica a los agentes, bueno, ustedes hicieron eso, pero eso no es suficiente. ¿Qué puede ocurrir? Que para evitar que esto ocurra, pues el agente tienda a elevar el nivel de riesgo, así nunca se va a decir que ha subestimado ese nivel. Por tanto, insisto, aquí siempre hay que tomar opciones, pero hay que saber exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, mucho más rápido, no me voy a tener tanto. Un ejemplo de afectación al Estado democrático, una sentencia que conoceréis, una sentencia muy reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Gluckin contra Rusia, sobre el uso de las técnicas de reconocimiento facial altamente intrusivas, ¿no? Entonces, bueno, aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene a decir, oiga, que para lo que estábamos hablando aquí, es decir, la participación, una protesta democrática ejerciendo un derecho fundamental, utilizar estos dispositivos, pues no había una necesidad social apremiante y no era necesaria una sociedad democrática. Aquí no superaría, por tanto, el test proporcional. Pongo este ejemplo, pero se podrían poner más. Pensad en el impacto. Una de las cosas, a mí por lo menos, que más me llama la atención es digamos, las posibilidades de tratamiento de la imagen y de la voz que ofrece la inteligencia artificial. Pensad del impacto que puede tener un vídeo manipulado 2 días antes de las elecciones, ¿no? Sobre todo con la verosimilitud que tienen estos vídeos, ¿no? Y claro, ahí en Francia, seguramente lo sabréis, hay una ley para tratar de detectar las fake news en proceso electoral. A mí me parece complicado detectarlas 2 o 3 días antes y hacer un control judicial de las mismas, ¿no? Pero bueno, es algo que está ahí, ¿no? Y sí. Porque la resumimos en la red de sí. Dice un estándar que es general, que una actividad de tanto riesgo y tan intrusiva reclama un nivel de regulación detallada. Exacto, sí, sí. O sea, es un aval del Tribunal Europeo a que haya leyes detalladas y garantistas. Y garantistas, exactamente. Detallada y garantista. Sí, sí. Ese era, pues me parece que era un ejemplo gráfico, no valga la redundancia, ¿no? Y en el Estado social, también muy brevemente, bueno, hay un caso muy conocido, el caso de las ayudas a la infancia en los Países Bajos, que generó un escándalo tremendo hasta el punto de que le costó la dimisión al primer ministro, aunque el primer ministro sabía que iba a haber elecciones dentro de los pocos días y, bueno, por tanto, no, la consecuencia no era mucho, ¿no? Pero bueno, es un algoritmo que se desarrolló para tratar de agilizar la tramitación de las ayudas, creo recordar, para guarderías o para familias que tuviesen niños y niñas en edad muy pequeñita y para cuidados, ¿no? Entonces, las ayudas había que tramitarlas a través de esta aplicación y al poco tiempo de empezar a desarrollarse, saltaban alertas de presunto fraude cometido por familias extranjeras, ¿no? Claro, cuando se empezó a investigar resulta que el ser el solicitante una persona extranjera era una señal de alarma. No quería decir que esa persona hubiese cometido un fraude, pero su solicitud se analizaba con más detalle. Eso es exactamente lo mismo que si ponemos un radar para detectar infracciones en una calle y no lo ponemos en otra. No es que los que pasen por una calle infrinjan más el código, simplemente que está el foco puesto en ellos y es más fácil de detectarlos. Esto claramente había un sesgo vinculado a la nacionalidad extranjera de los eras un sujeta sospechoso si pedías la ayuda de otro país. En principio, con el loable propósito de que no se recibiese quien no tenía que recibirlo, pero bueno, no esas cosas no son así, ¿no? Y luego, yo creo que en un ámbito muy potente de incidencia de la inteligencia artificial es la salud, el derecho a la salud y la asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, bueno, es muy importante que en la medida que estos sistemas se incorporen, bueno, pues que se hagan también sin sesgos, que sean accesibles a todas las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Pongo ahí lo de la empatía porque eso es una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Porque, bueno, se suele decir, las máquinas pueden hacer casi todo lo que puede hacer una persona, pero no son empáticas. Es decir, no tienen la capacidad de ponerse en la piel de la persona que te está hablando, ¿no? Una máquina, pues no va a ser capaz de entender por la situación desesperada igual de una familia o de una persona que necesita una ayuda social, ¿no? Entonces, para ver hasta qué punto una máquina podía ser empática o no, pues se hizo este estudio, que es de abril de este año, es decir, tiene 5 meses, pero igual ya habrá quedado desfasado porque aquí todo va a una velocidad extraordinaria, ¿no? Entonces, hace este estudio que se puede consultar, ¿no? Que es el análisis de las respuestas que da
que se dan a un foro, se abre un foro entre profesionales de la salud y pacientes o familias de pacientes, ¿no? Entonces los pacientes trasladan ahí una serie de preguntas. Y esas preguntas de los pacientes son las que se van a someter al test, ¿no? Esas preguntas se le pasan a un chat y se le pasan a un grupo de profesionales de la salud. Estos no saben que es un experimento, ¿no? Y se le dicen, ¿cómo respondería usted a una paciente que le haga esta pregunta, ¿no? Y se hace a un número relativamente alto de personas. Creo que había como más de 500 respuestas, ¿no? Y, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Un poco cuál es la sorpresa. Que una vez que se tienen todas las respuestas, estas respuestas se le pasan a los pacientes, ¿no? Y también a otros profesionales de la medicina. Y les preguntan, ¿cuáles creen que son las respuestas más empáticas? Y en el 80% de los casos, las más empáticas son las respuestas de la máquina. ¿Por qué? Porque está diseñada. Bueno, yo creo que la gente a veces confunde la empatía con la simpatía. Y las máquinas normalmente son muy simpáticas, es decir, no son desagradables, te ayudan. Y una de las cosas que se valoraba era la longitud de la respuesta. Y los profesionales sanitarios eran muy escuetos. Eran como muy expeditivos y muy cortantes, mientras que la máquina le dedicaba 4 o 5 veces más de espacio a responderte, con lo cual parece que te está haciendo más caso, ¿no? E incluso el lenguaje utilizado, bueno, pues parecía tener en cuenta cuestiones no puramente técnicas, ¿no? Insisto, yo creo que ahí es lo que se confundirá la empatía con la simpatía, pero desde luego debía ser un toque de atención quizás para los profesionales de la medicina para que sean un poco más empáticos, ¿no? O ya no diría simpáticos, pero sí en ponerse un poco en lugares. Bueno, quiero decir que en esto lo que evidencia, repito, es hasta dónde llegan las máquinas, ¿no? Bueno, entrando ya en lo que es más en concreto la cuestión de la teoría general de los derechos fundamentales, ¿no? Como sabéis, en los derechos fundamentales se puede diferenciar una dimensión subjetiva, es decir, lo que nos garantiza el derecho a cada uno de nosotros, expresarnos, manifestarnos, tener derecho a la tutela judicial efectiva, o derecho a la educación, y la dimensión objetiva, ¿no? Que es básicamente el mandato dirigido a los poderes públicos para que promocionen los derechos fundamentales. En un Estado democrático, el poder público no es un espectador ajeno a los derechos. Su obligación no es solo no vulnerar derechos, no es no coartar mi libertad de expresión o nuestra libertad de asociación, sino también promover esos derechos, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante porque anticipo un poco mis conclusiones. Yo creo que la inteligencia artificial igual no supone muchas nuevas facultades para nosotros. Creo que va a potenciar necesariamente muchos de nuestros derechos, pero creo que sí, sobre todo, obliga a hacer mucho más a las administraciones públicas. Creo que la carga de la inteligencia artificial, repito, va a suponer que las administraciones públicas tengan que hacer mucho más para que nosotros a su vez podamos disfrutar de los derechos. No, repito, no tanto dándonos más facultades a nosotros como controlando a la inteligencia artificial, ¿no? Una de las cosas que se puede hacer, bueno, pues es llevar a cabo los test para valorar el impacto que pueden tener estas aplicaciones en los derechos fundamentales. Ahí tenemos un mandato constitucional claro que entraría aquí, el artículo 9.2, que para evitar los sesgos y para evitar que la inteligencia artificial suponga un obstáculo adicional para la plena participación en la vida política, económica, social y cultural, ¿no? Pero también aquí se puede hablar de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Es decir, la inteligencia artificial no solo va a suponer obligaciones para los poderes públicos, sino también para ciertos particulares. Pues, por ejemplo, para los empleadores o en el ámbito del consumo, ¿no? Tratar de evitar una fijación de precios personalizada, es decir, que yo trate de alquilar un coche a una determinada hora de la noche y la aplicación de inteligencia artificial detecte que yo estoy en un sitio pues igual no muy recomendable, que tengo poca batería en el móvil y que estoy dispuesto a pagar más porque me llegue un coche que si estoy en otro sitio más comunicado, ¿no? Pero, insisto, también aquí hay que operar con la idea de transparencia y de explicabilidad, y también yo creo que es interesante, una de las grandes virtudes que tiene la Constitución en algunas de las partes es que ya en el año 78 hay una llamada al principio de precaución en lo que tiene que ver con el mundo de la informática. En ese momento se habla de la informática, hoy diríamos todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y la precaución quiere decir, si no estamos seguros de algo, vamos a asegurarnos antes de que esto se pueda aplicar, ¿no? Y el caso de Rusia, pues es un caso, como vimos antes. Sí. Tú entras 3 veces a buscar un billete de avión y a la tercera te lo sube, ¿no? La Maison du Monde a comprar. Y eso se puede prohibir, no se puede dejar en las reglas del mercado.
Bueno, habría que ver, ¿no? Pero habría que ver qué datos están. Es decir, yo creo que ahí la cuestión es la recopilación de datos que se va haciendo, que eso se puede detectar un estado de necesidad por tu parte. Es un poco parecido a lo de si saben que estás de noche necesitando un coche de alquiler y que te lo llamen. Entonces, bueno, hay que ver cómo eso se puede articular, pero creo que hay que tomar medidas en ese sentido, ¿no? Para evitar, insisto, un tratamiento discriminatorio, un tratamiento abusivo por parte, o la fijación, por ejemplo, de primas de seguro mucho más altas en función de ciertos datos que ellos puedan tener de ti, ¿no? Claro, cuando hablo de las obligaciones por parte de la Administración, de los poderes públicos en general, estoy hablando algo más que de esto que dice una ley muy reciente, esta ley del año pasado, la Ley Integral para la Igualdad del Trato y la No Discriminación, que tiene un artículo, dice, inteligencia artificial y mecanismos de toma de decisión automatizados. Y he puesto ya en rojo las obligaciones, entre comillas, de la Administración. Favorecer, promover, priorizar. Pero no hay un mandato claro de hacer. Entonces, yo creo que la Administración establecerá mecanismos, en fin. Creo que la propia Administración tiene que autodisciplinarse y en algunos casos ya se ha hecho. Por ejemplo, en Canadá ya hay una ley del 2019 que se ha desarrollado que establece una serie de obligaciones. Por ejemplo, obliga a que cualquier poder público que haga una inversión en un sistema de esta naturaleza tenga previamente que testarlo. E incluso, en la medida de lo posible, que participe en el diseño y desarrollo del mismo. No porque tenga que costearlo, pero si se hace un encargo a una empresa, digamos que la propia Administración participe. ¿Qué quiero decir? Que si queremos hacer una aplicación para tramitar una prestación social, no hay que dejarlo todo en manos de informáticos que suelen ser un grupo de gente relativamente homogénea en cuanto a edad, en cuanto a necesidades, en cuanto a formación. Tendría que estar técnicos o técnicos de la Administración, que son los que van a utilizar esa aplicación y que saben a qué personas va dirigido. Pero no solo tiene que ser un control preventivo, tiene que ser un control continuado. O sea, verificar que a partir de los datos que vamos conociendo, pues que ahí no hay sesgos, ¿no? Tiene que haber, digamos, en algún momento la posibilidad de una respuesta humana. No se puede dejar todo en manos de la máquina. Tienes que saber, además, que estás utilizando un sistema de inteligencia artificial. Y en relación con lo que te planteabas, Javier, del consumo, yo no sé si os ha pasado, pero cada vez es más frecuente que cuando te llaman para ofrecerte algo, cosa que en principio no deberían de hacer, ofrecerte un producto, no es una persona, es una máquina. Precisamente porque han mejorado mucho el lenguaje de la máquina. Y claro, tu reacción creo que no es la misma. Si crees que te está atendiendo, te está llamando una persona, igual mínimo de educación, de cortesía, y sabiendo lo complicado que es ese trabajo, pues bueno, pues le vas a dedicar un tiempo y a ver si te convence, que si sabes que es una máquina que cuelgas directamente. Entonces, yo tengo que saber que estoy interactuando con un dispositivo de esta naturaleza, ¿no? Insisto, tiene que haber un control humano, ¿no? No, la máquina no puede ser siempre la respuesta a todos los problemas. Avanzando, para no extenderme mucho más, ¿no? ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en el objeto, en la titularidad y en el ejercicio de algunos derechos? Bueno, pues siguen presentes las obligaciones, por ejemplo, en algunos derechos respecto de los poderes públicos, como que el poder público no puede hacer algo. Por ejemplo, establecer un sistema agresivo de reconocimiento facial en tiempo real, ¿no? También se podría plantear en el uso de cierto tipo de límites para las propias personas, es decir, que no sería una ampliación de facultades, sino al menos la limitación de algunas facultades. Pensemos que en algún momento, seguramente no muy lejano, que te puedas, digamos, aplicar algún tipo de dispositivo que mejore ciertas capacidades tuyas, ¿no? Que potencie tu memoria. En el ámbito del deporte, eso es doping, ¿no? Incluso el doping a veces no es evidente. Acordaos del famoso caso de un atleta sudafricano, luego condenado por asesinato, Pistorius, que competía con unas prótesis, las prótesis cada vez eran más sofisticadas y al final corría más que muchos de los atletas que no tenían esa discapacidad. Bueno, creo que aquí podría haber en algunos casos supuestos de dopaje electrónico, ¿no? Podemos hablar de preparar una oposición o a la hora de hacer ciertas cosas, ¿no? En cuanto al tema de la titularidad, muchas de las cosas que están ahí yo las pongo entre interrogantes porque no tengo clara la respuesta, ¿no? Se ha planteado también y esto es una cuestión clave en materia de teoría general de los derechos fundamentales, ¿quién es titular de un derecho fundamental? ¿No? Se ha llegado a plantear, bueno, ¿un sistema de inteligencia artificial puede ser titular de un derecho fundamental? Bueno, pues no, qué estupidez, ¿no? Bueno, si hace 30 años alguien se preguntaba, ¿un animal puede ser titular de derechos? Pues la gente diría, bueno, pues no.
Bueno, pues, o sea, esto no es una cosa que sea tan evidente, ¿no? Y ahí hay, digamos, distintas opciones. Pueden tener y deben tener derechos, pueden, pero no deben, ni pueden ni deben, y no pueden, pero en su caso deberían poder tenerlo. En todo caso, una cuestión interesante es la de la responsabilidad, no tanto la de la titularidad, sino qué pasa si algo falla, ¿no? Y en ese sentido, una cosa que es interesante, los instrumentos internacionales ya empiezan a aquilatar el concepto, distintos conceptos vinculados, porque una cosa es quién crea el sistema o quién lo desarrolla, otra quién la usa, y puede haber incluso una persona que sea la afectada, no el usuario. Es decir, si una clínica se utiliza inteligencia artificial, quien lo está usando es el profesional de la medicina, pero el afectado sería el paciente, ¿no? Entonces se trata de ver qué ocurre en estas cuestiones. En principio, por lo que yo sé, la respuesta por la que ha apostado la Unión Europea es no generar una responsabilidad autónoma, sino averiguar qué ha fallado y de quién es la responsabilidad. Es decir, si el coche autónomo mata a alguien, habrá que ver qué es lo que ha pasado. Si estaba mal diseñado, si hubo un problema, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que tratar de rastrear qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y para acabar con estas cuestiones, un poco de la teoría general, una de las cuestiones interesantes es el tipo de garantías que desarrollamos frente a la inteligencia artificial, ¿no? En las que se puede llamar como garantías orgánicas de instituciones, pues las defensorías del pueblo, lato sensu, pues podrían ser instrumentos de garantía de los derechos fundamentales afectados por la inteligencia artificial, pero la opción, como sabéis, es apostar por agencias especializadas. Y España es un país que ya ha desarrollado, ya ha creado algo que todavía no es obligatorio, porque el reglamento de la Unión Europea que prevé estas agencias no está aprobado, pero España ya lo ha creado, ¿no? Ahí está el Real Decreto del mes pasado, ¿no? Y ya tenemos sede de que lo que ha generado también un cierto conflicto, de la Agencia de Inteligencia Artificial en España. No voy a desarrollarlo, simplemente, bueno, si veis este decreto, pues ahí se hace, bueno, lo que se hace con cualquier institución, ¿no? Una descripción de los objetivos, supervisión, asesoramiento, concienciación. Esto es llamativo, ¿no? Porque no dice esto, otra institución no habla de concienciar, pero es que aquí la formación, la información y la educación es fundamental. Es decir, yo creo que si en algún ámbito hace falta alfabetización es en este, ¿no? Y estas instituciones, pues, además de supervisar y sancionar en su caso, tienen que contribuir, no son las únicas, tienen que contribuir a que conozcamos este mundo tan complicado, ¿no? Hay que optar por la minimización de riesgos, la supervisión y sanción, y luego hay, bueno, insisto, los objetos y fines, pues es, entre otros, la colaboración con otras administraciones, el fomento de entornos reales de prueba, eso también va a ser interesante, y la supervisión de la puesta en marcha, uso, comercialización de estos sistemas. Por tanto, quiere decir que tendrá que haber un control previo, ¿no? Esto que se hace algún tipo de control previo antes de que alguno de estos sistemas empiece a funcionar en aplicación, esto de lo que comentábamos antes del principio de precaución, ¿no? ¿Eso es una agencia estatal autónoma? ¿Qué es esto? Sí, que no excluye que pueda haber agencias autonómicas, pero en principio sí. De hecho, habla de las competencias del Estado y ya está creada. Pues habrá que ver en el reglamento, que no tengo aquí, cuál es lo que invoca. Es un modelo de protección de datos, ¿no? Sí, supongo que entre otras cosas de la agencia, que la hace compatible con las agencias autonómicas, ¿no? Que supongo que acabará bien, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esta agencia. Se supone también, porque entendemos que el reglamento de la Unión Europea será un reglamento de mínimos en algunos casos, es decir, que los estados podrán aprobar sus propias leyes. Y, alguien me lo ha comentado, en Galicia hay alguien que está trabajando una suerte de proyecto de ley autonómico de inteligencia artificial. Y si recordáis, en Extremadura se aprobó un decreto ley también sobre esto. Entonces, bueno, está empezando a haber cierta regulación. Yo creo que hasta ahora, bueno, en algunos casos son normas muy poco imperativas, ¿no? O sea, de fomento, de promoción o de subvencionales. Pero en todo caso, insisto, tenemos ya leyes en el ámbito comparado. Hay una ley en Portugal y esta que os mencionaba en Canadá, me parece que la Canadá está más avanzada. Y en todo caso, además de estas garantías administrativas, pues tendrá que haber recursos jurisdiccionales, ¿no? Brevemente, la propuesta de ley europea. La ley europea lo pongo entre comillas
para saber que es una norma reglamentaria, pero que tiene, digamos, a lo que nos interesa, sería una norma con valor general para los países de la Unión Europea. Establece, volvemos al mismo, medidas de alfabetización. Esto en otros casos no se presume que sean necesarias, ¿no? Y aquí sí. Unas prohibiciones expresas, los sistemas se evalúan de alto, de medio y de bajo riesgo. En algunos casos, la evaluación del riesgo tiene que suponer la prohibición de ese tipo de dispositivos. Y aquí puede ser interesante, es decir, bueno, China igual no nos compra nuestra regulación de la inteligencia artificial, pero si quiere vendernos la suya, tendrá que someterla a unos estándares distintos a lo que aplican ellos, ¿no? Entonces, no es tampoco totalmente ingenuo eso, hay que hacer evaluaciones de los riesgos, insisto, hacer una clasificación, no voy a entrar en ellos, ¿no? Y se mencionan una serie de sujetos que están afectados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en qué se queda todo esto. Se habla de la explicabilidad. Podemos discutirlo. Yo no me parece, sinceramente, que creo que, no porque tenga información, pero al menos escuché no hace mucho al Iván García, que es un eurodiputado español que está trabajando en ese tema, y según él, y no, yo creo que lo decía, vamos, desde luego con conocimiento de causa, él creía que no iba a haber prácticamente cambios, que los últimos cambios se introdujeron en el debate en el Parlamento Europeo en la sesión de junio y que prácticamente eso era lo que iba a haber, ¿no? Antes de concluir, quisiera detenerme un poco en la cuestión de los neuroderechos. Que se aparta un poco de lo que estoy diciendo porque volveríamos a los derechos fundamentales en particular. Es decir, no nos apartaremos de la teoría general y si alguien dice, bueno, hacen falta nuevos derechos fundamentales. Es verdad que los neuroderechos pueden trascender a la inteligencia artificial. Pero tenemos aquí un caso del riesgo, se dice, de que a través de, entre otras de estas técnicas, pues se nos manipule, se condicione nuestra personalidad, etcétera, etcétera. Hay un neurocientífico español muy conocido, Rafael Yuste, que está en la Universidad de Columbia, que lleva trabajando mucho tiempo en estas cuestiones y que lleva alertando sobre eso. Y en Chile, puede ser que esté equivocado, creo que es el único texto constitucional en el que de alguna manera se ha incorporado esta cautela constitucional. ¿No? Este es el artículo 19.1. No, esto está en vigor. Esto está en vigor. Esto se introdujo en la Constitución vigente, ¿no? Y dice, el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. Y luego hay una remisión al legislador para regular estas condiciones, ¿no? Hay ya algunos trabajos en nuestro país. Una compañera de la Universidad Miguel Hernández, Nuria Rechetello, ha publicado un artículo concretamente sobre el desarrollo de este texto en la Constitución. Insisto, no es el proyecto constitucional, sino es una norma que ya está en vigor, ¿no? Bueno, la cuestión es, nosotros, cuando hablo de nosotros, pienso en el caso de España, pero si los que estáis aquí no sois españoles, pues lo podréis también plantear después respecto de vuestros textos constitucionales, ¿no? ¿Necesitaríamos algo así? Bueno, esto se ha potenciado hace poco una declaración en Valencia, que va en la misma línea, y que trata de aquilatar de qué hablamos cuando hablamos de neuroderechos, ¿no? Y se resumen, digamos, en estas 5 cuestiones. Si alguien tiene interés, no por lo que yo diga, pero si por ejemplo que está aquí en la presentación, está a vuestra disposición, ¿no? Básicamente, con los neuroderechos se trata de asegurar la privacidad mental, la identidad personal, esto, la tu sensu, ahí está un poco más desarrollado. El libre albedrío, el libre desarrollo de la personalidad, y luego, digamos, el cuarto y el quinto, que básicamente se trata de garantizar la igualdad, ¿no? Es el acceso justo al aumento mental. Todos los que hablaba antes de si no podía haber cierto dopaje, ¿no? Si lo puede haber estas tecnologías, todos tendríamos derecho a acceder a ellas, ¿no? Y la protección contra el sesgo, que es otra forma de garantizar la no discriminación, ¿no? Bueno, yo me parece que al menos en nuestro caso, creo que casi todo esto que está aquí ya lo tenemos en nuestra Constitución. O sea, no me parece que sea necesario introducir un nuevo texto, o sea, un nuevo artículo, porque diría que la privacidad mental, pues entre otras cosas, estaría en nuestro derecho a la intimidad, entre otras cosas, ¿no? La identidad personal también formaría parte de nuestra integridad física y moral y nuestra libertad ideológica, así que no nos manipulen, ¿no? El libre albedrío pues, no es más que nuestro libre desarrollo de la personalidad. Como sabéis, en nuestro texto no tiene autonomía propia, pero se proyecta sobre los derechos fundamentales. Y evidentemente el acceso justo y la prevención frente al sesgo pues no son más que el derecho a no ser discriminado. Por tanto, y concluyo,
esto lo he utilizado más veces con un tuit de José Luis Cuerda, ¿no? Que él decía, tengo mis dudas y algunas vuestras también. Bueno, sobre todo lo que he contado tengo mis dudas y las vuestras también. Y a efectos simplemente meramente conclusivos, creo que estas dudas que podamos tener, yo creo que no tienen que ser unas dudas paralizantes, sino unas dudas estimulantes, ¿no? Es decir, que nos obliguen a reflexionar y, bueno, tratar de dar respuestas a estas cuestiones. Bueno, eso era lo que quería contaros. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Miguel, por tan sugerente presentación. Me encanta que acabes con una diapositiva. Eso es todo, amigos. Yo acabo siempre con una de Frodo, así que... Tengo que actualizarme. Sí, bueno, yo tengo... cada uno tiene los suyos, ¿no? Yo tengo mi año, desde cuando dejo la suerte. Creo que la intervención ha sido extraordinariamente sugerente y, sin más, os doy la palabra para abrir el debate. Adelante, Ignacio. Sí, y por favor, a los que estáis en casa, si no se escuchará bien, por favor, hacednoslo saber para que reproduzcamos el contenido básico de la pregunta. Adelante, Ignacio, por favor. Un incremento de la carta y por lo tanto una de la universidad con estudiantes de derechos ya no podríamos una aprobación de la relevancia de las Sí, yo creo que sí. Desde la propia Unión Europea también se dice que con este reglamento no se trata de dar una respuesta global. La idea es que sea una herramienta más. Perdón, porque por esto no se ha escuchado bien. La pregunta del profesor García Victoria, básicamente, resumo, Ignacio, es si el estadio actual de la regulación europea supondrá un incremento en la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y con ello de la participación del Tribunal de Justicia, procediendo a un reequilibrio de las posiciones relativas tanto de los textos de los derechos como de los propios tribunales que los protegen. Sí, yo ya te digo, no tengo una respuesta clara sobre eso, vamos a ir viéndolo, ¿no? Pero creo que la idea es que este reglamento obviamente no sea el definitivo, habrá que ir actualizándolo y forme parte de un grupo de normas en esta materia. Y sobre todo porque aquí a veces es difícil delimitar de qué estamos hablando, ¿no? Y hay yo creo que en ese sentido me parece que también es artificial a veces trazar fronteras, ¿no? Porque, y insisto, yo creo que la clave tiene que ser un enfoque desde el punto de vista de los derechos, ¿no? En qué medida afecta a los derechos. El tribunal entrará como en su día, si se aprueba un convenio del Consejo de Europa, que, bueno, vamos, esto se puede también hablar del tema, por lo que yo he visto, es un texto con un formato muy diferente. La propuesta de reglamento es una propuesta muy exhaustiva, muy desarrollada, muy detallista, mientras que el convenio en la línea, o el borrador de convenio en la línea de otros convenios de la Unión, bueno, pues es un poco más genérico. A veces puede pecar de impreciso, pero quizás uno también muy detallado pues puede quedarse rápidamente desfasado, ¿no? Yo creo que aquí también, digamos, las tareas de los tribunales va a ser a veces cómo puedan actuar, digamos, como una suerte de actualizadores de hasta dónde llegan estos derechos, ¿no? Y luego vamos a ver también lo que hacen los Estados, ¿no? Aparentemente los Estados van a introducir garantías orgánicas, porque eso está obligado, es decir, la creación de este tipo de agencias, y yo creo que algunos también harán su propio desarrollo legal, ¿no? Sí, exactamente. Sí, el Consejo. No, el Consejo tiene un borrador de texto, ¿no? Que en algunas cosas yo creo que la Unión Europea...
Que la Unión Europea algo ha tenido en cuenta, porque yo creo que antes de que la propuesta de reglamento europeo contemplase la figura del afectado como algo distinto a la del usuario, este borrador de convenio ya lo decía, es decir, oye, es que el usuario no tiene por qué ser el que soporte las consecuencias del sistema. Eso ya se apuntaba ahí. Una cuestión interesante, en lo que a veces no se repara, el brutal impacto ambiental que tienen estas tecnologías, que eso en sí mismo es un área ya de investigación. Hay una compañera, no compañera en el sentido académico estricto del término, hay una profesora de inteligencia artificial de la Universidad de A Coruña que ya está especializada en el impacto ambiental de la inteligencia artificial. Y se ha hecho una estimación, el famoso ChatGPT, se ha hecho una estimación de la energía que consume el laboratorio en el que se desarrolló. Y se decía que en solo un mes gastaba la energía equivalente a una ciudad de 175.000 habitantes. O sea, estas energías, o sea, lo que aquí estamos hablando también de energía sucia, ¿no? Y hay que también tener en cuenta el impacto ambiental que tienen estas. Porque quizás a veces lo que nos ciega de este tipo de tecnologías es que, por una parte, tendemos a pensar que la automaticidad carece de sesgos, y por otra parte que no reparamos en algo que es muy evidente cuando tienes una empresa contaminante, pero estas también son empresas claramente contaminantes, ¿no? Y una cosa que quizás también, eso sí, nos puede servir la inteligencia artificial, perdón que me esté extendiendo mucho, es, bueno, aquí vamos a poner un foco para evitar los sesgos de estos dispositivos. Creo que esto nos puede también servir para detectar sesgos que tenemos en el mundo real y en los que a veces no reparamos. Entonces, ahora vamos a fijarnos en la inteligencia artificial, pero es que la inteligencia artificial está desarrollada por colectivos y por personas. Entonces, quizás eso también nos sirva para cosas que tenemos ahí. Y otra cosa que a mí me preocupa es el incremento de vulnerabilidad administrativa que puede suponer estos dispositivos, ¿no? Es decir, un efecto de intimidación que tienes. Pues, yo digo, yo prefiero saber que estoy interactuando con un dispositivo de inteligencia artificial, pero también puede ser que ese dispositivo pues me resulte intimidante o que yo no sepa realmente operar con él, ¿no? O que ese sea la última palabra, ¿no? Entonces, bueno, creo que nosotros tenemos también que estar alertas, ¿no?, sobre este tipo de cuestiones. Y por último, creo que para eso también es muy importante trabajar con la gente que hace estas cosas. Más cuestiones. En el caso de estas aplicaciones por las que te imponen una medida cautelar, Sí. que te deniegan una medida provisional en función de la predictibilidad, tú eres el abogado, tú te decides. Claro. ¿Cómo ejerces tu derecho a la Sí. Pregunta como no porque no pregunta el profesor García Roca sobre los problemas del derecho de defensa frente a aplicaciones informáticas que, bueno, pues cuestionan aspectos esenciales de derechos fundamentales. Claro, en principio, eso es una cosa muy interesante, Javier. Claro, yo creo que no es lo mismo en nuestro caso que en Estados Unidos, ¿no? Allí se va mucho más rápido. Y ampliando un poco el foco de lo que tú planteas, ¿en qué medida esto afecta a las profesiones jurídicas, ¿no? ¿En qué medida, bueno, vamos a tener un abogado o abogada electrónico, incluso un juez o una juez, ¿no? Pero lo que tiene que ver con esto, en principio, digamos que la predicción sería un elemento más que tomaría el órgano judicial para adoptar esas medidas. Por tanto, con el informe que eleva el agente de la Guardia Civil al juzgado de guardia diciendo, oye, ha llegado esta denuncia de esta señora, y aquí acompaño la evaluación que ha afectado a... No. No, pero si puedo... Sí, claro. Si puedo intervenir. A mí me recuerda cuando intentábamos pelear en la escuela judicial con respecto a la presunción de veracidad del atestado policial. Claro. Si tú tienes un resultado de inteligencia artificial que te ofrece una respuesta técnicamente fundamentada, aunque la decisión sea humana, la autoritas de ese resultado es altísima. Con lo cual, materialmente, la defensa es mínima. Perdón, es que si no hablo, reviento. No, has hecho muy bien. No, yo creo que lo que se podría hacer era algo diferente. Que la persona, en este caso la agente, fuera haciendo su propia evaluación y luego la contrastase con la del dispositivo. Porque si tú ves la que ha hecho el dispositivo, es como... Claro, esto que el jurado no tendrá en cuenta esta prueba. Ya, pero ya la han visto.
quítatela de la cabeza, ¿no? Bueno, pues antes de que tenerla, eso, por ejemplo, puede ser útil lo que nos puede contar la gente que se dedica a la medicina, porque, como sabéis, en la medicina se lleva mucho tiempo trabajando con máquinas. Y en cuidados intensivos hay un montón de máquinas. Entonces, una máquina te puede estar diciendo, tiene que subirle, imaginemos, la insulina a esta persona, pero se supone que quien está ahí, bueno, está viendo al paciente, ¿no? Y dirá, bueno, pues sí, aunque la máquina me diga esto, bueno, yo creo que no debo de hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que, por una parte, yo creo que pueden ser útiles. Por tanto, yo no diría, eliminemos Biogen. Claro que no hay que eliminar Biogen. Pero, por una parte, Biogen, yo repito, creo que tiene que ser más transparente y lo que tú dices, es decir, desde el punto de vista de los derechos fundamentales que están en juego, ¿no? Saber, por eso, ¿por qué esos 35 ítems y no otros? ¿Cuánto pesa cada uno de esos conceptos, ¿no? Y sobre todo porque me parece a veces difícil responder a una pregunta con un sí o un no. ¿Sabes? Es decir, tú estás preguntando a una persona a alguien, oiga, es que el matiz ahí es muy importante, pero es que igual no hay una casilla para ese matiz, ¿no? Y desde luego, está el tema también, en Cataluña se utiliza Riscambi, que es una medida que, o sea, digamos, un predictor que se tiene en cuenta a la hora de conceder los permisos penitenciarios. Si puede haber un riesgo de que esta persona no vuelva a la cárcel, de que reincida, etcétera, etcétera. Bueno, eso tiene que ser una herramienta más. No debiera de ser la única herramienta. Lo que pasa que, claro, para eso tiene que haber más medios, tienes que tener más tiempo y un cierto sosiego. Y si no, a mí me... Sí. Tú eres un guardia civil, te encuentras con el informe de esto y te agarras el informe. El problema es que nos vayamos a un sistema de prueba única y no te puedes hacer. Por hacerle un poco de abogado del diablo, o si quieres, porque yo soy un tecno-optimista. Bueno, en un momento, la decisión de qué ítems y qué peso tiene cada ítem no es una decisión automatizada. Es una decisión humana. Claro, exacto. Sí, sí. Por tanto, el problema no está en las decisiones de la herramienta, sino en las decisiones de diseño de la herramienta que son humanas. Tiene que haber participación. Claro, como en los electorales, en algunos países cuando todos los representantes de las candidaturas lo van a hacer. Tiene que haber una participación, no sé de quién. Es que no es que de la participación, es que por definición. Es que el diseño no sale de la nada, la decisión de crear la herramienta, los objetivos a cubrir por la herramienta. Eso es un desarrollo de la ley de violencia contra la violencia. Exactamente, o sea, eso no es, o sea, no humanicemos ni culpabilicemos a la herramienta, culpabilizamos al diseñador. Uno. Y dos, que es el siguiente, el sesgo en la aplicación de la herramienta, bien. En parte procede del diseño, en parte procede de los datos que estemos utilizando. Pues los datos vienen sesgados y la realidad viene sesgada, el resultado viene sesgado. Luego, de nuevo, no es un problema de la herramienta, sino de cómo esté diseñado y compensado los sesgos de la herramienta. Y segundo y más importante, ¿qué tiene más sesgos? ¿Una herramienta que maneja 35 ítems o un juez? Sí, sí. Claro, no estamos asumiendo que el juez tiene sesgos. Claro, sin duda, efectivamente. Sí. Y con eso no contradigo nada, simplemente intento meter otro al debate de Tamara. Ahí está, y que te vaya saliendo. En realidad, todo lo que observo en las diferentes tecnologías, no particularizando, porque yo no soy de mucho menos un poco experta en inteligencia artificial, pero lo que me da la impresión es que lo que estamos hablando es de que no se están aplicando bien los principios de desarrollo tecnológico y nuestros propios principios en el ámbito jurídico de responsabilidad de revisión de corresponsabilidades y demás. Quiero decir, que a mí que me gusta trabajar con los ingenieros, que lo disfruto un montón, cuando ellos diseñan este programa X para desear, tienen que cumplir determinados principios de seguridad, de hacer las evaluaciones de impacto, no solo en el diseño, sino después hacer el ciclo que se denomina de OPS, ¿no? De implementación, de revisión y de corrección. Y ahí lo hilo a lo que estabas comentando. Si nosotros estamos sesgados e incluso somos capaces de determinar que los datos están mal introducidos y que por lo tanto esa inteligencia artificial está produciendo, puede producir un daño, hay un riesgo o hay directamente ya
un problema con ello, lo que podemos hacer es corregirlo y ser más objetivos precisamente que lo que apuntaba. Yo este agosto estaba en México y ahí me comentaban un problema muy simple, ¿no? en unas cadenas de hostelería, donde existe la discriminación en función del color de la piel. Entonces, en esos restaurantes lo que hacían eran determinados camareros: si eres blanco, te pones al inicio, y si eres de tez oscura, te ponen al final, ¿no? ¿Qué sucede? Si esto lo dejamos en manos de una inteligencia artificial y pensamos que debe ser el camarero, que es lo que decíamos respecto al juez, es una inteligencia artificial, nos vamos a echar encima de la inteligencia artificial. Sin embargo, si esa inteligencia artificial notamos que tiene ese sesgo, la podemos modificar y decir, a partir de ahora, no tengas en cuenta el color de la piel, cosa que las personas, que somos quienes realmente estamos introduciendo esos sesgos, nos cuesta un poquito más. Dicho de otro modo, tenemos un reflejo de lo que somos nosotros mismos. Si no nos gusta, tenemos que empezar por educarnos, no culpabilizar a la inteligencia artificial y a los datos. Igual, lo que no nos está gustando es cómo somos nosotros. Espejo. Es un espejo y le estamos centrándonos demasiado en el espejo y no tanto en nosotros como personas. Bien, para los que estéis online tengo que resumir la magnífica intervención de Tamara y eso me genera una cierta presión. Resumirme, por tanto, siendo injusto la intervención de Tamara, yo diría, dentro de un marco tecnooptimista, debemos tener en cuenta, planteaba Tamara, que el diseño de la herramienta nos permite tener en cuenta todos los sesgos y sobre todo establecer un ciclo de permanente revisión de esos sesgos y con ello mejorar el funcionamiento de esa herramienta. Yo añadiría, aquí meto algo de mi cosecha porque si no, para algo estoy aferrado al micrófono, yo diría, metemos dentro de esa revisión permanente es como podemos corregir nuestros propios riesgos, nuestros propios sesgos. Con lo cual, al final, el resultado es más fiable que el propiamente humano. Y nos va a quitar el trabajo. Perdona, Miguel, que no te estamos dejando hablar. ¿Qué es lo que pasa en este grupo habitualmente? No, esto es un diálogo. No, yo estoy de acuerdo. Vamos, yo también estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, dos cosas que apuntaba Javier, con las que también estoy de acuerdo. Por ejemplo, se ha hecho una auditoría del sistema Biogen por una fundación que se llama Ética, se lo tiene colgado, y lo que se critica ahí es una cierta opacidad. Y sobre todo, que tendrían que contar con mujeres víctimas de violencia de género para testar el propio sistema. Es decir, preguntar, ¿usted cómo se ha sentido cuando le han estado preguntando estas cosas? ¿Cree que no le han preguntado algo que deberían de preguntarle? Que el sistema... Entonces, creo que eso es importante. Y además, esto yo creo que lo que le da es legitimidad al sistema. Es decir, la transparencia no es un problema, yo creo que le da legitimidad. El ejemplo que tú ponías del software electoral en Brasil, como sabéis, que tiene un sistema muy potente de urna electrónica que lleva funcionando, le da una gran legitimidad porque antes del proceso electoral todos los actores pueden testarlo. Consciente, lo prueban. Y entonces, bueno, y luego, por eso, las acusaciones de manipulación del sistema se caen porque ya ha funcionado mucho tiempo y no ha habido eso, ¿no? Otra cosa que ha dicho Tamara es muy interesante, la posibilidad no solo de programar el sesgo, sino de obligar al sistema a que lo revise. Por ejemplo, el otro día veíamos el caso Alonso Saura, una mujer que no obtiene la plaza de presidente del TSJ de Murcia, le dice que es trivial, que lo que dice son tontunas, y resulta que hay de 17 tribunales superiores de justicia hay una mujer, y los otros 16 son hombres. Claro, está el sistema que tiene que salir una alarma cuando detecta que no nombras mujeres, porque algo pasa si no nombras mujeres. O sea, la capacidad de que el sistema revise, que el Consejo General del Poder Judicial no ha revisado ninguna de sus decisiones. Y los que conocemos al presidente y los vocales nos podemos imaginar por qué, ¿no? Ahora, la posibilidad del sistema de imponerse a la revisión. Sí que se está grabando. Claro, no mencionó a nadie. Pero que la posibilidad de que uno salga la alarma y dice, no, hay que revisarlo, hay que revisarlo. Hay que transmitir la idea de debate sano. Yo diría, por continuar en esa línea también, y por llevarle la contraria a Javier, porque es un deporte que tenemos Javier y yo, nos llevamos la contraria justamente. Por ejemplo, podríamos saber si
el hecho de que no exista más que una mujer, que es una vergüenza, presidenta del TSJ, tiene que ver con la política de nombramientos del Consejo o con la presencia o no de candidatos a presidentes. Ahí puede ser que ellas mismas se corten. Puede que es que no haya mujeres para rellenar las ternas. Yo llevo 10 años allí. No se presenta. No. Pero porque creen que no se lo van a dar. No. O sea, esto habrá que verlo. Yo creo que es más bien un problema de techo de cristal, pero lo que creo esta que es otra importante historia. Es que los criterios se revisen y automáticamente. Pero en esa misma idea, yo creo que, y es algo que hemos hablado más veces ya en el seminario metodológico, en el taller metodológico, que fue el segundo taller, yo creo que en el marco de inteligencia artificial, la idea del ciclo de vida de las herramientas de inteligencia artificial y la obligación de probar en entornos controlados, tú has hablado de él, y de crear mecanismos de revisión es fundamental en la aproximación y en evitar ese tipo de situaciones. Y quizás, y ahí es donde iría mi pregunta, si me permites, si la regulación futura de la inteligencia artificial no tiene más que ver, a más que sustantiva, no va a tener que ver con los protocolos que han de seguirse para aprobar el uso de una herramienta de inteligencia artificial en función del riesgo, en función de los derechos afectados. Sí, yo diría que sí. Sobre todo ahí operaría el principio de precaución, es decir, vamos a... Y esa es la finalidad de que haya esas pruebas previas, que en otros ámbitos no testamos generalmente las cosas. Una norma no la testamos, la aplicamos y en su caso pues la modificamos o la derogamos, ¿no? Pues en este caso, con este tipo de sistemas, sí hay que acudir a esos mecanismos de garantía. Y luego, esta exigencia llamada explicabilidad, que igual no es fácil de explicar lo que es la explicabilidad, pero yo creo que el ámbito jurídico tiene que ver un poco con la fundamentación, ¿no? Es decir, que tú tienes que explicarme por qué has tomado esta decisión. Luego yo podré estar de acuerdo o no, pero tengo que saber, tengo que conocer. Claro, es verdad que aquí siempre te pueden decir que hay ciertas cosas que no son realmente explicables. Es decir, que ahí hay, entre los datos que entran y el resultado que sale, ahí hay una parte que no se sabe exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Y en teoría, los propios técnicos te dicen que eso es complicado, es decir, sobre todo cuando están trabajando con cantidades ingentes de datos, porque estamos hablando de... Eso es lo que explica, por cierto, porque a veces nos falta un poco de perspectiva histórica. ¿Por qué la inteligencia artificial ha sido un éxito ahora, cuando la inteligencia artificial tiene 70, 80 años? Bueno, porque hoy en día tenemos unos datos que antes no había y unos ordenadores capaces de procesarlos. Entonces, una cosa muy importante es el control de los datos, ¿no? Esa es una cosa. Y eso que tú dices, precisamente porque eso va tan rápido, bueno, pues hay que someterlo a pruebas continuadas, ¿no? Es un reto, pero bueno, está ahí, ¿no? Yo creo que la prueba de que es un reto es la inquietud que entre los propios especialistas genera esto, pero a veces me resultó llamativo, recordaréis este manifiesto, carta de especialistas en este tema que pedían 6 meses de moratoria. Mi pregunta es, bueno, ¿y después de los 6 meses qué va a hacer? Y sobre todo, ¿por qué pedís esa moratoria? ¿Porque os estáis quedando atrás en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial o porque realmente os preocupa las consecuencias? A mí me parece que era más lo primero que lo segundo, ¿no? Y lo que has dicho es algo que me parece importante. Lo he usado, no sé quién se lo dio, creo que se lo de Carl Martínez. Al final la inteligencia artificial no es más que estadística masiva aplicada. No es otra cosa. Es una estadística masiva aplicada. Ya como tenemos el Big Data, entonces podemos hacer, claro. Y podemos el tratamiento de Big Data. Y al final es eso, sí. No es otra cosa. Más, adelante, Manu. Yo no es por contradecir esta última afirmación que acabas de hacer, pero yo por lo que tengo entendido, en los sistemas avanzados de inteligencia artificial, lo que ocurre es que hay un proceso de aprendizaje continuo. Y precisamente como consecuencia de ese aprendizaje continuo, hay unos programadores sobre los que queremos atribuir la responsabilidad, parece que es como lo más lógico, quien ha creado la inteligencia artificial. Y el problema que tenemos ahora, que no existía con los tratamientos automatizados o con las actuaciones automatizadas, es que en el momento en que existe lo que se denomina una black box, una caja de decisión que nadie entiende y que de repente hay una máquina que decide
hacer con esos 32 ítems no sé qué cosa y te empieza a aprender a actuar de una manera la máquina en la cual no se entiende. Entonces, claro, este es uno de los grandes juegos de la cuestión, de qué manera vamos a conseguir identificar la responsabilidad. Y esto, bueno, ya realmente medio me ha contestado a la pregunta el profesor Frenolin en la última intervención, pero la principal cuestión que quería plantear. Y luego a mí sí me gustaría conocer un poco, si has llegado hasta ahí en la propuesta de reglamento, sobre la explicabilidad y sobre la posibilidad de conocer el código fuente de los algoritmos y también sobre, sé que nos ha mencionado lo de la existencia de esta institución, de esta agencia pública, bueno, agencia que ya en España está asignada y está el estatuto y todo esto, pero no sé también si cabría, yo soy un poco por los temas que he trabajado, me interesa bastante la intersección entre lo público y lo privado, entonces no sé también si habría una cierta cabida para que hubiera evaluaciones privadas, hubiera una actividad de determinados, no sé, de que no tenga que ser necesariamente una agencia, pero será, tendrá que controlar la prioridad posterior y hasta donde pueda con este tipo de sistemas, sino que también haya algún tipo de intervención de asociaciones privadas, no sé, tal vez como ocurre en Transparencia o algo así. Espero que se haya oído la intervención de Manu, porque ya sí tengo que resumir esto también. Es que son varias cosas. Es que esas dos cosas, no, pero sí, básicamente sobre los modelos de control Sí. y sobre el problema del autoaprendizaje y la explicabilidad del autoaprendizaje. De explicabilidad del autoaprendizaje, yo sí me gustaría decir algo, porque por algo soy el director del instituto y me da principal, es el que a lo mejor no se puede explicar el aprendizaje, pero sí el proceso. Sí. ¿Cuáles son los mecanismos de autoaprendizaje? Y con respecto a la explicabilidad, a mí sí me gustaría establecer el vínculo claro entre explicabilidad y accountability. Sí, y que entonces exactamente, y que la responsabilidad no es solo la asignación de una obligación o de una sanción, una obligación en forma de sanción al infligir una norma, sino que la responsabilidad es la obligación de rendir cuentas y por tanto de motivar y de explicar, de enmendar, de modificar. Podemos jugar mucho con eso. Sí, sí. Entonces, puede que no hagamos responsable en el sentido de culpable, pero sí podemos hacer responsable en el sentido de obligado a explicar. Sí. Y si no explica, es responsable. Entonces ya, dicen los ingleses, es responsable en el sentido de sancionado. Perdón, es que una de las cosas buenas de este grupo, que tiene que ver además con el estilo del instituto instaurado por Javier, es que se discute y se discute. O sea, no, es el estilo de Pablo Santolaya, que nos presidió aquí cuando nos poníamos muy serios y enfadados. Y acordamos interrumpirnos. Es que lo otro sí no es discusión, entonces si no es una discusión de monólogos, no, yo creo que eso es fundamental. Sí, vamos, en relación a lo que tú dices, Manu, yo creo que necesariamente va a haber esa colaboración público-privada, porque tampoco creo que la administración tenga necesariamente, por ejemplo, que desarrollar ella misma todos estos sistemas. Pero ahí la colaboración público-privada quiere decir en que yo creo que lo veremos en las cláusulas de los contratos, en que la administración tiene que participar. El caso del software electoral es interesante porque Brasil optó por hacer un software electoral público, lo ha desarrollado, claro, tiene muchos medios y es solo en el ámbito electoral, hay incluso hay, digamos, una jurisdicción electoral. Entonces, bueno, y sobre todo porque ahí, cuando algo se desarrolla y algo tan importante como es un escrutinio, el sistema tiene que estar muy bien para que el resultado sea legítimo y nadie lo cuestione, ¿no? Y en este caso, pues hombre, yo creo que esto que se ha empezado a hacer en Canadá, en que no tenga que ser la administración necesariamente la que cree estos dispositivos, pero sí tiene que supervisar lo que lleven a cabo las privadas, digamos, esa colaboración tiene que ser necesaria, ¿no? Y habrá, evidentemente, también, claro, actores privados. Sin ir más lejos, en materia de consumo, las asociaciones de consumidores pues tendrían que estar alertas también a este nuevo tipo de prácticas que pueda haber, ¿no? Y siendo optimista, esta suerte de empoderamiento que se quiere dar a la ciudadanía también tendría que ser para eso, ¿no? Para que tuviese una postura crítica y
y en algunos casos para que haya un cierto margen de decisión, para que la alternativa, o sea, para que haya una alternativa a la máquina, para que no necesariamente todo tenga que pasar por ahí, ¿no? Y sobre todo pensemos en, bueno, vuelvo al tema de la vulnerabilidad administrativa, el problema que puede suponer para ciertas personas o grupos de personas el tener, bueno, pues que tramitar esto, ¿no? Es una cosa un poco burda, pero a mí me llamó la atención cuando se aprobó en España una ayuda de 200 euros para, en principio, las personas en situación de más desigualdad, que en principio la manera de pedirlo era a través de un código QR. Eso presumes que la persona que está en situación de necesidad tiene un dispositivo que le permite utilizar eso, ¿no? Entonces, estando hecho con la mejor voluntad y con la idea de agilizarlo, creo que a veces hay que tener este tipo de cautelas. Y por eso es muy importante que no dejemos todo esto en manos de quienes lo deben diseñar, ¿no? Y sí. Sí. Hacemos, si os parece, una última ronda o una ronda de varias preguntas porque tenemos pendientes algunas online. Entonces, si os parece, no sé qué he hecho con tu móvil ya, Mario. Beatriz González, sí, bueno, es que... Sigue funcionando. Sí, bueno, empiezan a salir aquí fotos raras, yo ya no digo nada. Beatriz González, casi al principio recién terminada la sesión, preguntaba exactamente... La duda sería qué rango legal tiene el código informático, supongo que se refiere al código fuente, para saber si lo tiene que elaborar un informático solo o el legislador. Y a qué principios y controles se sujeta según lo consideremos ley, reglamento o un simple acto administrativo. Sí, igualmente, hacemos las tres. Sí. Eliana, que quería presencialmente, y luego Pablo Fernández, que quería también tomar la palabra. Hacemos estas tres preguntas y luego ya abrimos otro ciclo. Lo digo porque son las 6, por no extendernos mucho más. Muchas gracias, doctor. Yo quedé con una duda y es usualmente lo que se viene discutiendo alrededor de los problemas que se intentan resolver a nivel de juzgados, tribunales y cortes que entran a dirimir los conflictos en los cuales se presentan discusiones como si tenemos el deber de conocer cómo está actuando un algoritmo, si hay un derecho a la transparencia algorítmica, si hay un deber de explicabilidad por parte de la administración pública, ¿dónde quedan los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial? Bueno, habría que verlo. No tiene por qué. Por ejemplo, si lo está usando la Administración de Justicia o la Administración Pública, lógicamente tiene que tener la propiedad. Si le está usando un sujeto privado, a lo mejor no tiene que dar los datos exactos del código fuente, pero sí explica cómo funciona. Si puede explicar. ¿Sabes? Pero, Mario, a ver, el autor, voy a aprovechar para públicamente decir algo, ha empezado la intervención Miguel recordando el segundo ejercicio de Mario, ese que estamos intentando que publique una maldita vez, como un libro completo, y ya andamos por las 200 páginas, pero no conseguimos. Mario y Pablo Fernández, que ha pedido la palabra desde hace mucho. Por completar que también lo de la transparencia o explicabilidad, hay un concepto que nosotros vimos en una matemática, ¿te acuerdas que vimos? Que se llamaba la comprensibilidad. Sí. O sea, no es tanto abrir el código, porque a mí me abren el código y me quedo como estoy. O sea, no es una cuestión a lo mejor incluso de contraponer con derechos de propiedad intelectual. A ti lo que te interesa es saber cómo se ha decidido, por quién y por qué. Y cómo te afecta. Ese es el derecho subjetivo que debería de contener esa transparencia, que se emplea en muchos términos, no viene ningún término así terminado por acuñar. Pero eso es verdaderamente lo que uno quiere. Entonces ya hay muchas empresas que ya hacen ese tipo de trabajo. Oiga, usted, su código, no hace falta que me lo enseñe, pero dígame cómo está decidido y cómo me afecta. Porque muchas veces es que es imposible, porque ya no es una cuestión de que sea un algoritmo, o sea, un sistema de inteligencia artificial, que hay sistemas de redes neuronales que se basan en otras redes neuronales, que se basan en redes neuronales, y es absolutamente imposible. Entonces, el fenómeno este de la black box, que es muy común, pues a lo mejor te deja en una especie de cajón, de callejón sin salida, pero es que también lo realmente interesante no es abrir el código, como os digo,
es comprender cómo se toma esa decisión. No hace falta ser matemático o eso. Y luego hay otra cuestión. También en muchas administraciones, si el sistema, como Brasil o otros sitios, es un sistema que se puede desarrollar, se puede exigir que no tenga ese efecto de la box. Y se está desarrollando mucha inteligencia artificial que no tenga ese efecto, que sea comprensible, que se pueda abrir, que no esté sujeto a esas ciertas cosas de propiedad intelectual. O sea, hay dos corrientes que son complementarias y que afectan. Perdón. Efectivamente, yo añadiría, y a eso le llamó, recuerda Javier, hace muchos años, porque vino aquí Diana Woodhouse a contar, explicativa o justificativa en su caso, que no tiene que ver con la pura información, tiene que ver con la explicación de lo que ha ocurrido y qué medidas se han adoptado para evitar que vuelva a ocurrir y qué medidas se han adoptado para reparar. El concepto jurídico está ahí. Cuidado que no pase como en aquella ocasión, porque Diana Woodhouse, que es discípula de Samuel Feiner, dio una lección sobre responsabilidad política explicando todo eso. Y después presidió una mesa redonda con representantes de los partidos políticos que parecía que hablaban de otro mundo. Efectivamente, que era chino. O sea, no se sentían en ningún modo afectados por la necesidad de la reflexión. A ver que no pase esto otra vez aquí con este tema. Bien, vamos al pobre Miguel, le vamos a dejar con la cabeza destrozada. Hay una pregunta de Pablo Fernández, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. No sé si me oís bien. Sí. Bueno, enhorabuena, doctor Pérez Mera, es un placer escucharle, como siempre, y más en un tema tan, no interesante, sino imprescindible como es de la inteligencia artificial. Hay una preocupación que me imagino que compartimos todos, y algo se ha hablado antes, el tema de la transparencia y la opacidad. Teniendo en cuenta que la inteligencia artificial efectivamente es algo más que algoritmos, ¿no? Es también aprendizaje, autoaprendizaje y toma de decisiones y mejora de esos algoritmos por el propio aparato, ¿no? por el propio sistema informático. A uno le entra la duda siempre de dónde es, de dónde está aprendiendo y va mejorando, ¿no? Podríamos decirlo de otra manera, cuáles son las fuentes de las cuales hace ese aprendizaje o quién decide ponerle unas fuentes o decide ponerle otras, ¿no? Tenemos el ejemplo antes de una apreciación que se hizo ahí sobre el Tribunal Superior de Justicia, de la práctica inexistencia de mujeres y bueno, podemos pensar, ¿no? Una herramienta de la inteligencia artificial que tuviera que decidir quiénes eran los miembros del Tribunal Superior de Justicia, pues probablemente no decidiría igual si esas fuentes tuvieran algunos aspectos de sensibilización feminista o si esas fuentes simplemente fueran relacionadas con otras cuestiones de tipo económico o cuestiones simplemente biográficas, ¿no? de méritos u oportunidades que han tenido las personas que pueden optar. Uno se pregunta si la inteligencia artificial no puede llegar a tener ideología, ¿no? Y la verdad es que si reflexiona, pues parece, no sé si ideología, pero algo parecido tendrá. Entonces, la pregunta es, la regulación que se está realizando a nivel europeo o las regulaciones que se hacen en otros lugares probablemente nos regulen lo que son algunos límites, regulen tema de responsabilidades, tema de propiedad intelectual, pero, doctor Fresno, ¿cree que llegará a regularse sobre esta cuestión de los valores que estén detrás de la inteligencia artificial? Lógicamente, una empresa que utiliza una herramienta de inteligencia artificial va a mirar que esa herramienta mire por los intereses de la empresa. Pero incluso en el ámbito privado, cuando esa herramienta y el servicio que dé afecte a la vida pública, ya sea una empresa pública, sea una empresa privada, sea una institución, ¿creemos que va a llegar a regularse esta cuestión de que haya suficiente transparencia sobre las fuentes de aprendizaje de la inteligencia artificial y la posible ideología o sesgos, como se dijo antes, bueno, podemos llamarlo de diferentes maneras, o precisamente habrá intentos de que esto no se regule, ¿no? Como a nivel económico hay ciertas cuestiones que hay diferentes visiones de regulación o de desregulación. No me extiendo más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, Miguel. Ahí tienes 3 minutos. Bueno, no, brevemente, algunas cosas ya, parte ya lo ha contestado Mario, ¿no? En relación hay un debate en el ámbito, no solo en el derecho administrativo, en el ámbito del derecho administrativo, que yo os invito a que lo veáis, lo ha habido
incluso en Twitter, pero también por escrito en artículos. Por ejemplo, el profesor Andrés Boix, de la Universidad de Valencia, sostiene que el algoritmo, lato sensu, es una suerte de reglamento. Y, por tanto, habría que aplicarle las reglas generales de elaboración de un reglamento. Mi compañero de Universidad de Oviedo, Alejandro Huergo, sostiene que no, en la medida que el algoritmo no tome una decisión. Entonces, bueno, habrá que ver, ¿no? Evidentemente, si lo entiendes como un reglamento, pues es digamos, estará sometido a más controles, ¿no? Pero eso es una cuestión... Sí, exactamente, es una cuestión más controvertida. En cuanto al tema de la transparencia, que vamos, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mario, en teoría, aquí tendrán que potenciarse mucho los manuales de instrucciones. En teoría. Y yo creo que va un poco en la línea de Mario. Voy a poner una metáfora en principio también fácil. Yo diría que los sistemas de inteligencia artificial son un poco, bueno, y Pablo Fernández, que está ahí, lo sabe mucho mejor que yo porque pertenece al ámbito de la medicina, pues como los prospectos de los medicamentos. Es decir, que igual no sabes exactamente la composición química de una pastilla, pero te dice los efectos secundarios, los efectos principales. Claro, tampoco te dice, no, esto pasa raras veces, esto pasa con cierta frecuencia, ¿no? Y eso, bueno, también será una manera, digamos, no digo de eximirse de responsabilidad, pero sino de, bueno, ver que esto, o sea, quizás tampoco podamos exigirle a la inteligencia artificial un grado de inocuidad tal, porque entonces, bueno, habría que renunciar, ¿no? Supone una serie de ventajas y de inconvenientes. Lo que hay que tratar es de minimizar los riesgos. Y por eso digo, bueno, a mí se me ocurre... Es verdad que, claro, si os dais cuenta, los prospectos cada vez son más largos, la letra es más pequeña y son más difíciles de entender. Entonces se va perdiendo esa comprensibilidad. Pero bueno, efectos secundarios seguimos leyendo. Y en relación a lo que planteaba Pablo, bueno, yo creo que aquí es un elemento en el que lo privado tiene que haber una progresiva publificación de la actuación privada y de la misma manera que en el tratamiento de datos que llevan a cabo las empresas privadas, eso no es, en fin, el salvaje oeste, sino que están sometidos a normas, yo creo que aquí también tendría que haberlo, ¿no? Y, por tanto, dependerá también de los valores y de los derechos que estén garantizados en cada país. Esto, digamos, tampoco tiene por qué ser todo exactamente igual, ¿no? Creo que en ese sentido la normativa europea es un mínimo, pero no tiene por qué ser necesariamente en todos los casos un máximo, ¿no? Y luego lo que se planteaba, ¿no? El tema de la propiedad industrial. Bueno, hay que delimitar derechos, entonces, en la medida que pueda haber cuestiones que se afecten entre sí, pero eso es lo que ya ocurre habitualmente, ¿no? Entonces, tenemos que saber hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se puede exigir. Pero me parece que esta respuesta del Tribunal Supremo de Wisconsin diciendo, no, oiga, le hemos metido 5 años y usted tiene que aceptarlo, porque le hemos dicho qué datos suyos hemos tenido en cuenta. Ya, pero no basta simplemente, porque eso ya sé que lo han tenido en cuenta. Digo, ¿cómo ha contado? O sea, ¿en qué medida eso ha pesado? Y eso es lo que dice Mario. No es tampoco revelar un secreto industrial, pero sino porque habrá más maneras de ponderar eso. Se podrá dar más valor, se le podrá dar menos valor. Entonces, creo que tampoco... La propiedad industrial puede ser, a su vez, una caja negra que nos impida, bueno, pues proteger otros derechos fundamentales. Alfonso Peralta, desde online, nuestro compañero Alfonso Peralta del Grupo de Investigación, que es magistrado, dice, comentando este último aspecto, los prospectos médicos no revelan la fórmula ni la propiedad intelectual, y no plantea ningún problema. A su vez, Alfonso plantea una pregunta. Casi, Alfonso, si puedes intervenir tú, te lo agradecería, porque es posible que a mí no me resulta claro del todo, precisamente por mi ignorancia. Adelante, Alfonso. ¿Qué tal? No sé si se me escucha o se me ve bien. Sí, bien. Perfectamente, Alfonso. Y perdona que te haga intervenir, pero es que el 13.2 del Reglamento de Protección de Datos es una sentencia del Tribunal de Justicia que desconozco, pues no sabía muy bien cómo traducirlo. Gracias. Nada, bueno, enhorabuena al profesor Presno, una conferencia muy interesante. Sobre el tema simplemente de la transparencia y el acceso al código fuente, ya hay criterios, es decir, el RGPD ya establece la obligación de acceso en caso de decisiones automatizadas a la lógica aplicada, a la importancia y a las consecuencias del algoritmo,
Pero, por ejemplo, el Estatuto de Trabajadores, el artículo 64, ya establece la obligación de comunicar a los representantes de los trabajadores, a los delegados sindicales o comités de empresa, los parámetros, reglas, instrucciones. Esto, por ejemplo, Javier Ercilla ha escrito en el último de Aranzadi, él cuestiona si esto es suficiente o él plantea que hay ciertos casos que es necesario el acceso al código fuente. Y, bueno, por ejemplo, hay ese caso del TJUE habla sobre el tema del artículo 13.2 del RGPD. Entonces, bueno, yo creo que va todo en la línea que ha comentado el profesor Presno de los prospectos. Es cuestionable si el acceso a código fuente se debe producir o no por el tema de propiedad intelectual, aunque el supervisor sí que parece que va a tener acceso. Sí. Sí, nada que añadir, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Eso, una de las cosas que tú se introdujo en la ley Rider, la obligatoriedad de las empresas, y es un ejemplo eso de la, digamos, introducción entre particulares de los derechos fundamentales, pero que tampoco es nada nuevo, como sabéis. ¿Puede un trabajador utilizar el correo electrónico de la empresa? Bueno, pues para ciertas cosas, sí. ¿Te puede hacer una asamblea sindical en la empresa? Pues con ciertos límites, sí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la idea de hacer confluir los derechos y establecer límites que sean proporcionales. Y también hay que distinguir si estamos hablando del derecho subjetivo de la persona o la obligación de la administración. Porque a un ciudadano no le vas a liberar el código fuente. Claro, un ciudadano, lo que tú dices, o sea, eso ya está en lo que ha dicho Alfonso, de que ya se ha empezado a decir, si eso no lo cuento Miguel, la ley Rider, no sabíamos muy bien qué significaba un parámetro, una normativa y tal. O sea, se lo metieron allí y le dijeron, ¿esto qué significa? ¿Código fuente o significa una interpretación? Etcétera, etcétera. Y está sujeto a interpretación. Y al final los que han hecho eso, una interpretación, es lo que tú muy bien has dicho, un prospecto. Pero eso es para que el ciudadano lo pueda entender. Pero la administración o los técnicos sí que pueden llegar a acceder al código fuente, que es el caso que está hablando Alfonso, que es el... cómo se llama, pero hay uno ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El caso de 634. Exacto, que va... Lo pone aquí. Yo no sé si... Lo ha dicho Alfonso. No sé si ya eso lo tenemos en el aula virtual, ¿te acuerdas? Las contestaciones del abogado general, pero ya no sé si hay una sentencia, y esa es la primera sentencia que va a hablar sobre el artículo este de automatización de datos, la prohibición de la elaboración de perfiles y la automatización. Yo no sé si la sentencia está ya salido o no. Es que estamos en mil cosas, pero sí que está la abogado. En relación a eso, y siguiendo con la metáfora de las medicinas, hay unas agencias que autorizan un medicamento, la comercialización, y que se supone que saben cómo se ha hecho y lo que procede. Y si no, no lo autorizas. Pues aquí sería un poco lo mismo. Es decir, claro, exactamente. La administración que se dé información para ciertos fines y se ponga la confianza. Claro, sí, y por eso, porque efectivamente yo como usuario no me interesa, o sea, es que no me sirve de nada saber todo eso, porque yo no lo puedo valorar, ¿no? Si mueve, sí, pero quizás no es lo mismo el grado de certeza y de comprobación que podemos tener en el mundo de la salud y el grado de certeza y comprobación que podemos tener en el mundo de los derechos, ¿no? Sí, pero bueno, también hay derechos en juego y... No ya, pero solo es el derecho a la salud vinculado a resultados empíricamente demostrables. En materia de derechos vamos a poder comprobar esos efectos secundarios. Bueno, pero por lo menos se podrán seguramente detectar los más evidentes o los más burdos o los más invasivos, ¿no? Que a veces... que seguramente con las normas que tenemos también, pues igual en materia de protección de datos tampoco garantizas, o sea, que no haya... Y luego también es verdad que hay una función preventiva, pero también una función represiva, y bueno, te puede haber cosas que consigan que apruebes, pero... Sí, habrá que estar vigilantes, evidentemente, ¿no? Y la vigilancia... Sí, exactamente, claro. Bueno, más preguntas. Le hemos dado una paliza al pobre Miguel, que no va a querer volver. No. Que conste que hay gente que paga por estas cosas. En mí yo estoy aquí. Así que... Y le pagamos muy poco, pero algo de pagar. Más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, pues entonces... Sí, claro.
Mario, el autor anónimo. Yo como Miguel es de Derechos Fundamentales, aquí la cuestión, cuando hablabas, es que me he perdido, no sé si lo has hablado, así que me disculpo. Pero, ¿qué opinas tú de los derechos fundamentales en materia indígena? Si tú crees que hay que conceptualizar uno nuevo, con los que hay son suficientes, o si, que es por donde está yendo, por ejemplo, el convenio de los derechos humanos, establecemos derechos instrumentales, que son los que, como palanca, para poder facilitar la efectividad de los derechos fundamentales que ya existen, ¿no? Entonces, esa sería una... Bueno, repito, hay que ir viendo también, ¿no? Y creo que en esto tampoco hay que tener... Yo estoy casi haciendo un prejuicio porque vamos a ver cómo funciona esto. Yo diría que a priori no me parece que haya que crear unos derechos de nueva generación tecnológica, pero sí esos instrumentales que tú dices y en algunos casos reconocer ciertas facultades adicionales en derechos que ya tenemos, ¿no? Y eso pues habrá que ver cómo se hace, si a través de un desarrollo legal que reconozca esas facultades, en algún caso igual a través de una creación jurisprudencial, que algún tribunal diga, oye, pues mire, es que en este derecho a la intimidad también incluye esto. Como sabéis, establecerlo de manera muy precisa puede ser perjudicial a la larga, porque puede entenderse que eso es una definición exhaustiva y, por tanto, todo lo que no encaje ahí permite eso. Entonces, bueno, esa cierta indefinición que yo creo que un texto constitucional no tiene por qué incluir definiciones. Es un reglamento. Claro, exactamente. Es verdad que, bueno, siguiendo el modelo europeo, cada vez hay esos glosarios, ¿no? Pero una cosa es que son fundamentales en el ámbito para nosotros para entendernos, pero no, la Constitución yo creo que no tiene que ser eso. Entonces, yo creo que sería una combinación, desde luego, de esos derechos, de esas garantías instrumentales y luego ir perfilando esas, diría que nuevas facultades, ¿no? Que, como sabéis, en muchos casos son creación jurisprudencial. La jurisprudencia ha dicho, no, la libertad de expresión tiene un campo de actuación más amplio cuando opera en el debate político o un proceso electoral. Bueno, porque unes la libertad de expresión con la participación política y también por eso, porque quizás hay que rehuir de esta compartimentalización estanca de que esto es el 18, es el 20, ¿no? Vamos a ver qué es, ¿no? O sea, las facultades, o sea, hay esos derechos complejos, ¿no? Que puedes encajar las facultades en diferentes enunciados constitucionales. Efectivamente, eso es un buen ejemplo, claro. Más cuestiones. Alfonso, siguiendo la pura tradición de este equipo, me lleva a la contraria y dice cosa que me parece muy bien, Alfonso, como bien sabes. Eso, que los sistemas de medicamentos son los mismos sistemas de compliance, sistemas de gestión de calidad, estudios médicos más bajos de pruebas, vamos, que las similitudes son amplísimas. Doy la cuenta de que se me lleva a la contraria. Sigo diciendo que las metáforas en el mundo de la inteligencia artificial son peligrosas. Porque el mundo físico es una cosa y el otro es otra. Pero vamos, la explicación de Miguel se lo he comprado, así que estamos de acuerdo. Más preguntas, más cuestiones. Bueno, pues entonces vamos a cerrar. Javier Dionis amablemente redactará las conclusiones de este taller. He de decir que Javier está trabajando en inteligencia artificial y vivienda precisamente a cuenta del caso de Países Bajos, donde no hay jurisprudencia, pero sí hay informe de la Comisión de Venecia. E incluso he de decir que en ese caso se ha generado un debate constituyente acerca de la posible introducción de elementos de control de constitucionalidad de las leyes en el sacrosanto sistema de Países Bajos, contrario al control de constitucionalidad. Luego, la importancia de los temas. Luego, sin enredarme, quizás para mí como investigador principal y para Javier, creo que lo más, aparte de encantarnos obviamente tu presentación, es comprobar cómo el tipo de problemas a los que nos enfrentamos, el tipo de cuestiones y de aproximaciones, pues van en la misma línea. Puede que no sean totalmente coincidentes las respuestas, pero de eso se trata y que por tanto nos has abierto muchos caminos y que te agradecemos muchísimo tu presencia y que, sin embargo, en lo básico estamos clarísimamente de acuerdo. Así que
Espero que en mes y medio tendremos una herramienta de inteligencia artificial aplicada. Mientras tanto, Miguel, de verdad, muchas gracias. Y los que queráis mañana, repetimos con blockchain. Hasta mañana, muchas gracias.